jefe de ANSES Posadas. ¿Cómo estás, Mario? Dani, bueno, buen día, buenas tardes. Bien, mucho trabajo, haciendo también una pausa para comunicar un poco de qué se trata nuestra actividad en ANSES, así que nada, gracias por la invitación. No, por favor, contentísimos de recibirte. Y de eso queríamos hablar, a ver qué están haciendo. Te estuve siguiendo, yo cada que tenemos un invitado voy siguiendo un poquito y no parás de trabajar. Estuve mirando algunas entrevistas tuyas. Contanos qué están haciendo desde ANSES Posadas. Bueno, ANSES, para serte honesto, yo asumí el 5 de mayo de 2020, en plena Sí. pandemia. Previamente no tenía demasiada noción de la, la magnitud de esta institución. ANSES tiene no solamente, por un lado, la caja previsional, digamos, de jubilados y pensionados del país, sino también la cobertura de asignación universal por hijo, que estamos hablando de un universo muy amplio, que son todos aquellos cuyos padres no trabajan, chicos que cobran una cuota mensual Sí. a cambio de la contraprestación, entre comillas, de garantizarle la sanidad, es decir, un control sanitario, un control médico y la escolaridad. Sí. Es la contracara de lo que es el salario SUAF, digamos, salario universal de asignación familiar, Sí. que es lo que cobra el empleado en blanco por sus hijos. Sí. Eso que también se cobra SUAF por ANSES. O sea que todo eso es otro esquema muy importante de beneficiarios de ANSES. A eso le agreguemos chicos de entre 18 y 24 años que cobran Progresar, que ahora justamente estamos iniciando las inscripciones hasta el 31, hasta el 30 de abril. A eso le agregamos las pensiones por invalidez, las pensiones no contributivas por viudez, en realidad sería por adulto mayor, la pensión por madre de 7 hijos, y si a eso le agregamos los créditos de jubilados y pensionados, que es otro beneficio a un sector determinado de beneficiarios, o podemos mencionar lo que es el Procrear, ¿sí? Las viviendas de Procrear que también se financian con fondos de ANSES. Y en el marco de la pandemia, ANSES estuvo muy presente en la vida de los argentinos y argentinas porque tuvo que salir a asistir a un universo de personas que estaban prácticamente fuera del sistema con lo que se llamó el ingreso familiar de emergencia, IFE, que fueron 3 ediciones, que en la provincia de Misiones significó algo así como 9.000 millones de pesos en el marco de la pandemia, plata que no se fue en Paraguay ni a Brasil porque tenemos las fronteras cerradas, que quedó en el barrio, que quedó en el almacén, que quedó en la economía doméstica, o también la protección o la contención o el respaldo a las empresas a través de lo que se llamó ATP, que fue el pago o el subsidio de la mitad de los sueldos de los empleados en blanco. Eh, digo, ANSES es una institución, la verdad que muy grande, y además es la base de datos más importante que tiene el país, incluso más amplia y más grande que la que tiene AFIP u otros organismos del Estado. Por eso es que un montón de beneficios, el programa alimentar, se respaldan informáticamente con nuestra base de datos. Así que si quisiéramos trabajar, si algo que a mí me gusta es eso, es trabajar, tenemos un montón de cosas para hacer en ANSES. Yo personalmente me encargo de la atención al público en la UDAI, pero también de promocionar y contar esto. Por eso te agradezco nuevamente la invitación, porque siempre en cada casa de cada misionero, misionera, o cada argentino o argentina, siempre hay un beneficiario o una necesidad de contar con algún trámite en ANSES. Así es, tal y tan claro. Me gustaría por ahí, sin que sea tan engorroso, porque hay mucho que explicar, que vayamos a cada una de estas prestaciones que hace ANSES y arrancar por el IFE, que fue como, entre comillas, la vedette de la pandemia, ¿no? O sea, qué impresionante fue. O sea, como vos decías, no eran personas que por ahí no estaban en el sistema. ¿Cómo fue ese trabajo que habrá sido tremendo, ¿no? Y en el marco de la pandemia fue muy grave
porque además estábamos recién asumidos, la mayoría de los gerentes o los jefes de UDAIS, de ANSES de todo el país, tuvimos que salir a resolver una cosa inédita, que era tanta gente cobrando, teniendo que coordinar tanta gente para cobrar en determinados lugares, o sea, el correo se hacía una aglomeración muy importante, los cajeros, los bancos, pero bueno, la significación también y la importancia, la necesidad de una economía absolutamente parada. Sí. En ese momento estamos hablando de fines de abril, principios de mayo, la primera edición, y así cada 2 meses. Significó un empujón muy importante, como te decía, para las economías. Yo recogí anécdotas y experiencias de familias que pudieron armar un emprendimiento y que hoy sigue activo, pudieron retomar alguno que se les estaba cayendo. Fueron como son prácticamente 300.000 beneficiarios en Misiones, ¿sí? O sea que de una población de 1.000.000, casi 200, estamos hablando de casi una cuarta parte de beneficiarios, que a su vez prácticamente la mitad de beneficiarios de la población con capacidad laboral. O sea, es mucho para una economía como la nuestra. Después tenemos hoy una cosa muy en boga, que son los créditos, ¿sí? Aquellos que son beneficiarios de jubilaciones y pensiones pueden acceder al crédito ANSES, jubilados y pensionados de hasta 200.000 pesos, y aquellas pensiones no contributivas hasta 70.000 pesos. Eso también tiene una gran demanda actual, digamos, ¿sí? Otra cosa que yo tuve un rol importante también en destrabar un montón de pensiones pendientes, que quedaron, pensiones no contributivas por invalidez, por ejemplo, que dependían o dependen de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero que el inicio y los trámites se realizan en ANSES. También está destrabado y estamos resolviendo muchas pensiones de ese tipo en la provincia de Misiones. Y por supuesto, siempre hay gestiones vinculadas a la asignación universal por hijo. Por ahí un mes no se cobró, por ahí el mes siguiente se cobran 2 juntos, o para dar de alta incluso la asignación por embarazo. Todos esos trámites se hacen en ANSES y requieren cierta documentación o cierto turno, ¿sí? Otra cosa muy importante es saber que los trámites en ANSES se hacen con turno, ¿sí? De algún modo estamos trabajando las personas que no tienen turnos espontáneos, pero lo ideal es que vayan con turnos, porque el turno es espaciado, porque se atiende en el momento del turno, y fundamentalmente porque le permite al sistema tener un nivel de prevención o previsión de los trámites y las gestiones que se hacen. Bueno, vos sabés que de lo malo siempre se saca algo bueno, ¿no? Yo creo que no es una crítica, pero que estarás al tanto que la gente que iba a hacer los trámites de ANSES era engorroso, decir, bueno, tenían que amanecer, hacer fila, a lo mejor por no saber con el sistema, y ahora por medio de la pandemia y cómo se organizaron, se terminaron las quejas de esas colas interminables por medio de que agilizaron informáticamente, digitalmente los turnos, y la gente está mucho más tranquila con respecto a eso, ¿no? Sí, hay varias cosas, Dani, tengo que ser honesto y cuidadoso también. Primero, efectivamente hay como una costumbre de nuestra sociedad, de amanecer en el lugar, en las instituciones de este tipo. Pero también convengamos que esa costumbre no es que se dio espontáneamente, sino que tiene que ver con la actitud de determinadas instituciones o de autoridades de determinadas instituciones o funcionarios de determinadas instituciones, decir, bueno, vamos a dar 50 números, 100 números, 20 números, cuando la necesidad superaba 10, 15 veces esas cantidades. Yo, al momento de asumir, tomé la decisión de que no se iban a entregar números y que íbamos a atender a todas las personas que podamos durante el transcurso de las 6:30 a 12:30, que es el horario laboral en pandemia. Está reducido porque si no debería ser de 6 a 14. Y hago el esfuerzo, estoy desde muy temprano en las puertas, 5:30 llego, ahí ya empiezo a acomodar un poco la fila. Hay gente que lastimosamente va muy temprano, les explico, les digo que no es necesario, o sea, les trato de hacer un análisis lógico de, no, quería que me atiendan rápido. Y venía a las 3 de la mañana y lo más rápido que se te va a atender va a ser a las 7. Claro. Porque si abre 6:30,
y entre una cosa y otra no tenés turno, se te tiene que hacer el turno espontáneo, generar un trámite y otro, antes de las 7 no vas a salir. Ahí ya tardaste 4 horas. Si viniste a las 10 de la mañana, a más tardar a las 12, estás en tu casa preparando el guiso. Claro. Esos planteos le hago, ¿por qué? Porque hay una lógica, acá yo le digo, no es que damos turno, no es que si venía a las 10 de la mañana no te va a poder atender, no. Incluso va a ser más sencillo, te van a atender más rápido porque no va a estar 4 horas, no va a demorar 4 horas en ser atendido. Entonces, hoy, en mi caso, mi vocación es esa, es atender a todas las personas que van en el transcurso de la mañana. Sí entregamos números por una cuestión de orden, pero no son limitantes esos números y tratamos también, Dani, y esto es muy importante, de que la atención, 3 bases de esa atención: primero a todos, segundo que sea amable, empática, sensible, digamos, que sea una buena atención, y tercero que sea efectiva. Tal cual. Porque de nada sirve que te atiendan bien, te atiendan rápido, te atiendan todo, pero que no te resuelvan el problema. Entonces, ese otro planteo que también es una cierta versión de cómo manejar una institución o estar acá en una institución. Es decir, bueno, tratemos de resolver, si falta una fotocopia, hagámosla la fotocopia porque tenemos fotocopia ahora. Si hay un rayón y bueno, que pueda esa persona salvarlo con nuevamente su firma diciendo que hay un rayón o un manchón conozco casos de que por diferencias en el color del virome se devolvía un trámite y tener que volver al peregrinar de conseguir el turno, de esperar de las 3 de la mañana, de esto, o sea, todo eso hace que nosotros en esta, y quiero agradecer, digamos, al personal de ANSES porque lo entendieron, lo tomaron de la mejor manera y estamos trabajando hoy de ese modo, tanto coordinadores, supervisores como operadores, tratando de dar esa atención. Vuelvo a repetirte, atender a todos bien y efectivamente, o sea, que resolver el problema. Pero no es un dato menor esto que estás diciendo, porque vuelvo a repetir, antes era como decir, uy, trámite en ANSES, y hoy en día cambió la visión y realmente se celebra esto. Hoy en día, en vez de naturalizar la buena atención, hoy en día está bien, tenemos que reconocer que hubo un cambio, pero que es tan bueno el ir a hacer un trámite y que te sonrían, y bueno, no importa, yo te saco la fotocopia. Sabemos que tenemos que llevar la fotocopia, a lo mejor la señora, por a lo mejor es de madrugada, no lo entendió o no consiguió, y que usted le puedan solucionar es algo fundamental. Hay una cosa, Dani, nosotros atendemos a personas que no somos nosotros dos, digamos, jóvenes, con cierta lucidez o cierto manejo de determinado lenguaje de lo digital, que podemos resolver un montón de cosas. No, estamos hablando siempre, en general, personas con algunas limitaciones de lenguaje digital, por ejemplo. O sea, el adulto mayor no maneja la tecnología como un niño o como un joven. Las personas con determinados niveles de discapacidad no pueden resolver. Entonces, el personal de ANSES tiene la obligación de tener un nivel de paciencia diferente al resto. Y esa paciencia y esa tolerancia se tiene que reflejar también en resolver las ganas y la necesidad de resolver el problema. Tal cual, realmente es digno de felicitar el trabajo. ¿Te sentaste con todo el equipo cuando asumiste a decir, bueno, vamos a ir por este lado? ¿Lo charlaron? Sí, pero bueno, te pongo en situación, Dani. Yo asumí en el medio de la pandemia sin personal. No estaban claros. Sin personal y sin capacitación alguna. Claro. Entonces, fui llamando de a uno a las personas que no estaban en condición de grupo de riesgo, ¿sí? Que no eran mayores de 60 o que no tenían alguna enfermedad preexistente y demás. Fui llamando a uno y diciéndole, bueno, que como tampoco tenía demasiada información de el trabajo que tenía que hacer, bueno, tratando de nutrirme un poco de experiencias y demás, pero con la idea clara y además con el mandato claro, digamos, de nuestra directora ejecutiva de que en estos términos íbamos a trabajar y a atender, en términos de atender todos y bien y efectivamente. Fernanda Raberta, nuestra directora ejecutiva, dice una ANSES empática e inteligente. Qué bien. Y esos son los términos
creo, y por eso también el agradecimiento al personal, porque me supieron entender y nos supimos entender y fuimos generar un laburo articulado, porque también verifican ellos mi vocación y mi gana de trabajar. Yo vengo de una experiencia totalmente diferente, vengo de la experiencia privada, vengo de la empresa, que también me dio otra perspectiva de lo que quería, digamos, de cómo quería atender a la gente, o cómo quería que la gente se fuera. Yo estoy temprano en la puerta de ANSES para empezar a ingresar a la gente, a las personas, a los beneficiarios y las beneficiarias, pero también me quedo en la puerta preguntándole cuando salen, ¿te resolvimos el problema? Y cuando no hay una solución, digo, bueno, tratar de volver, bueno, volvamos. También eso es ejemplificante para el personal, de darse cuenta que no es solamente de la boca para afuera, claro, sino es la actitud de tratar de ver, tratar de hacernos ver y bueno, obviamente en el medio uno tiene un montón de errores, tratar de estar atentos para resolverlos o para mejorar las problemáticas. Sí, seguramente. Última preguntita que te quería hacer con respecto, hoy hablabas de este fondo que perciben las madres que en contrapartida tenía que tener el control de salud y también la escolaridad. ¿Cómo se le controla esto? ¿Ellos tienen que presentar alguna documentación? Claro, hay un formulario, se le llama libreta, Sí. pero en realidad es un formulario, libreta, porque originalmente cuando Cristina creó la asignación universal por hijo, Sí, sí. lo que se le entregaba era una libretita, ¿sí? Una libretita donde en esa libretita se le anotaba periódicamente el control médico y el control de vacuna, peso y talla, y el certificado final del médico diciendo está en buenas condiciones de salud. Y la escolaridad, ¿sí? La efectiva regularidad escolar. Actualmente es un formulario, ¿sí? Ese formulario se lo presenta 2 veces al año, al comienzo del año y al final del año, y en ese formulario lo que se hace es justamente completar una parte en los CAPS en general o en diferentes dispensarios de salud, donde se hace, como te decía, el control sanitario a través de la vacuna, de las vacunas correspondientes al año, el control del peso y la talla y la certificación del médico que dice que esa persona, ese niño o niña está con buena salud. Y por otro lado, lo que realizan en la escuela certificando la regularidad escolar de esa niña o ese niño. Eso se presenta 2 veces al año y se cobra un 20%, o sea, ANSES le retiene un 20% que le paga todo junto al momento de la presentación de esa libreta. Por eso es tan importante la presentación, porque ese retenido, al fin y al cabo, es incluso un poco más que un mes de asignación. Claro, Y se lo paga 2 veces al año, al comienzo y al final del año.